Sistemas dinámicos etapa 2, presentado por José Octavio García, grupo 243005-88. Tutor Jessica Tatiana Beltrán. Universidad Nacional Abierta a Distancia, una escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, semestre 2021-04, septiembre. Contenido: introducción, página 3, desarrollo de actividades, página 6, conclusiones, página 10, bibliografía, página 11. Introducción. En esta segunda etapa del curso de sistemas dinámicos, a los estudiantes se nos propuso realizar el análisis de un sistema con la característica que se realizaría en el dominio del tiempo. Debido a esto, el modelamiento matemático se especificó mediante ecuaciones diferenciales. Los análisis fueron de sistemas eléctricos en los cuales se modeló su comportamiento transitorio cuando en ellos se introducía una excitación externa. En nuestro caso fue una función escalón. Para el análisis primero se hallaba el modelo matemático que se describía el comportamiento del circuito mediante unas ecuaciones diferenciales. La segunda parte consistía en representar este modelo ya linealizado en forma de variables de estado, esto para tener una mayor claridad del mismo. El tercer paso fue estudiar su controlabilidad y observación. Finalmente, mediante Simulink, se realizó la simulación del sistema. Objetivos: aplicar los principios de modelamiento matemático, realizar modelamiento de sistemas dinámicos en el dominio del tiempo, utilizar herramientas informáticas para la simulación del comportamiento de un sistema. Descripción del problema. La compañía donde usted trabaja ha realizado la adquisición de un nuevo equipo industrial que permita incrementar los niveles de producción de la empresa. Este equipo consta de 5 etapas o sistemas como se relacionan a continuación, y cada uno de ellos tiene una característica independiente que garantizan el correcto funcionamiento del nuevo equipo. El sistema eléctrico del equipo está soportado con un circuito que garantiza bajos niveles en la pérdida de voltaje y almacenamiento de este equipo. Este sistema corresponde al circuito presentado en la figura 5 relacionado a continuación. Circuito de RLC alimentado por corriente continua, donde V1 es la entrada, R1 una resistencia del tercer dígito del documento de entidad, el R2 el cuarto dígito de mi documento de entidad, L1 el primer dígito del documento de entidad, y el condensador es el número del grupo cooperativo. Número de documento 93-395-385. Para este sistema se tiene que la señal de alimentación B1 es una batería ADS, y la salida que se analiza para obtener el modelo matemático que representa el circuito eléctrico es el voltaje almacenado en el condensador BC. Circuito mixto RLC está compuesto por la batería, una inductancia, resistencia, un capacitor y una resistencia número 2. Aplicamos nodos y de la L1 es igual a la I de la resistencia 2 más intensidad de la capacitancia. Luego I de la resistencia 2 es igual a I de la inductancia menos la intensidad de la capacitancia. El voltaje de la resistencia 2 es igual a la intensidad de la inductancia menos la intensidad de la capacitancia por la resistencia 2. Y recordamos que la intensidad de la capacitancia es igual a la constante que es la capacitancia sobre la derivación de la tensión sobre el tiempo, que es igual a intensidad de la resistencia 1. Entonces, la intensidad de la resistencia 2 es igual a intensidad de la inductancia menos la constante de la capacitancia de la derivación de la tensión sobre el tiempo. Luego tenemos la malla 1, que es la
voltaje de la inductancia más la voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la capacitancia, que es igual al voltaje 1. Aunque la corriente por la resistencia alrededor es la misma de la bobina, entonces el voltaje de la inductancia es más la intensidad de la capacitancia por la resistencia 1 más el voltaje de la capacitancia es igual a V1. Entonces la intensidad de la capacitancia por la resistencia 1 es igual al voltaje 1 menos el voltaje de la capacitancia menos el voltaje de la inductancia. Ahora la malla 2. Voltaje de la resistencia es igual al voltaje de la capacitancia más el voltaje de la resistencia. Dado que R1 y la capacitancia comparten la misma corriente, entonces el voltaje de la resistencia es igual al voltaje de la capacitancia más la resistencia 1 por la constante, que es la capacitancia de la derivación de la tensión sobre el tiempo. Entonces la intensidad de la inductancia menos la intensidad de la capacitancia por la resistencia 2 es igual al voltaje de la capacitancia más la resistencia 1 por la constancia de la capacitancia de la derivación de la tensión del capacitor sobre el tiempo. Intensidad de la inductancia por la resistencia 2 menos la intensidad de la capacitancia por R2 es igual a voltaje de la capacitancia más la resistencia 1 por la capacitancia por la derivación de la constante de la derivación de la tensión sobre el tiempo. Esto despejamos la ecuación, nos da la derivación de la tensión del capacitor sobre el tiempo igual a R2 sobre R1 más R2 por la capacitancia por la intensidad del 1 menos 1 sobre R1 más R2 por la capacitancia por el voltaje de la capacitancia. Sustituyo los valores. Ahora la tensión 3 en 1. Ahora 3 en 1. Voltaje 1 es igual a la inductancia por la derivación de la corriente de la inductancia sobre el tiempo más la derivación más la capacitancia por la derivación de la tensión sobre el tiempo por R1 más el voltaje de la capacitancia. Reemplazamos los valores de las constantes faltantes. Obtener las ecuaciones que representan obtener las ecuaciones diferenciales que representan matemáticamente el sistema seleccionado. Para el sistema seleccionado, aplicar principios físicos y matemáticos que le permitan realizar el sistema, dado que el sistema se haya linealizado, no requiere procedimiento alguno. Generar el diagrama de bloques que presenta el modelo matemático linealizado del sistema seleccionado, teniendo en cuenta que una vez transcurridos los 5 primeros segundos, el sistema recibe una señal de perturbación que altera en una unidad la señal de entrada, aumentando así su valor. Hacemos el diagrama, entrada y salida del sistema, hacemos el diagrama. Conclusiones. Para sistemas eléctricos, los elementos pasivos almacenadores de energía son concentradores variables de estado simplificado, la descripción del sistema y realizando el modelamiento matemático en torno a estos. Los diagramas de bloques son formas gráficas de representar los modelamientos de los diferentes sistemas. La contrariabilidad en un sistema
es el parámetro que nos indica si el sistema reacciona a una señal de excitación, es decir, que lo podemos controlar a partir de una entrada. Simulink es una herramienta informática poderosa la cual nos permite simular distintos tipos de modelos descritos. Bibliografía, sistemas dinámicos, asesoramiento ante foros y Skype, modelamiento de sistema en el dominio del tiempo, Universidad Nacional Abierta de Distancia. Introducción rápida a MATLAB y Simulink para Ciencia e Ingeniería, Madrid, ediciones Díaz de Santos. Castaño Sergio, sistemas dinámicos lineales, introducción, archivo recuperado de YouTube.